San Louis Martin y Santa Celia Guérin, que son, como saben, los papás de Santa Teresita y de otras 4 hermanas santas, aunque de la única que se ha iniciado el proceso es de la que parecía menos santa, de la problemática, de la difícil y de la marcada por una infancia de cierto rechazo sin que lo supieran los padres, que es Leonia. Bueno, pues Leoní es el triunfo de la doctrina de Santa Teresita, porque es el brillo del poder de Dios restaurando un alma herida, enferma, débil, acomplejada. Bueno, esa es una de las 5. Y las otras 4, una es Santa Teresita, como sabemos, la mayor, que es una más brutota, se ve en las fotografías con la cara muy cuadrada de normanda y un poco más, aparentemente, porque todas eran muy educadas, pero un poco más tosca, la mayor María que no se cambió el nombre de monja, Sœur Marie del Sacré-Cœur. Y la segunda, que luego fue la primera, era Paulina, que esta sí se cambió el nombre, Inés de Jesús, la Mère Agnès de Jesús. Y la penúltima, Celina, que era una personalidad riquísima y era quizá la más guapa, también Teresita era muy guapa, en fin, 5 mujeres de 9 hijos que tuvieron, otras 2 niñas y otros 2 niños, que se fueron al cielo, los 4, como pasaba entonces, de tanta mortandad infantil que había, apenas nacidos. Pero vamos a ver un poco, a conocer un poco este matrimonio y a ver lo que nos enseña en las cosas que de ellos todavía pudiésemos desconocer, porque todos más o menos conocemos la historia de Santa Teresita. Pero vamos a acercarnos a sus padres, cuyo lema fue caminar juntos hacia el cielo. Louis Martin es Celia Guérin. Para los que no les conozcan, que todos les habrán visto alguna vez, estas son sus caras, 2 señores venerables, porque se casaron ya mayores, él con casi 40 y ella con 30 más o menos, y todo fue de Dios en su vida, todo fue de Dios. Él había nacido en 1823, en Burdeos. Por tanto, cuando nació Teresita, su Benjamina, él tenía ya 50 años cuando nació Teresita. Y rechazó la carrera militar para lo que estaba enfocado, prefirió prepararse en relojería y en mitad de eso luego quiso ser monje de los Bernardos en el gran monasterio de San Bernardo. Total que no le admitieron porque no sabía latín, le mandaron a volver a los 2 años cuando hubiera estudiado un poco más, y él regresó a Alençon, que es una ciudad de la Normandía donde se habían establecido su familia. Allí abrió el taller de relojería, joyería, y bueno, y ella pues tenía 8 años menos. Y recibió de niña Celia una educación demasiado rígida. Tuvo una madre muy poco cariñosa, muy exigente. Y esto, claro, naturalmente lo heredó. Pero luego tuvo con su hermana, que fue salesa, Sor María Dositea, tuvo un influjo fuerte de la espiritualidad salesiana de San Francisco de Sales, que le endulzó mucho. Esa educación demasiado rígida y un poquito teñida de cierto influjo jansenista de Francia de entonces, y le endulzó mucho y se hizo
acabó siendo una mujer muy tierna y muy madre y muy esposa. Tenía un tercer hermano, Isidoro, que era un hombre descreído, y ella sufrió mucho con ese hermano, porque se fue un poco a su aire a estudiar, no sé si a París, y se olvidó mucho de la iglesia y de la práctica religiosa. Y rezaron tanto por él las dos hermanas, la monja y Celia, la madre de Teresita, rezaron tanto por Isidoro y le bombardearon con cartas y estuvieron encima de él, que consiguieron que se convirtiera, se volviera a la práctica y se casara con una mujer buenísima que se llamaba Celina y que fueron padres de otra carmelita, y estos fueron los segundos padres de Santa Teresita, su tío Isidoro y su tía Celina Modelón, que era la mujer de Isidoro. Bueno, entonces, estos dos chicos, porque ella también quiso ser religiosa, hija de la caridad, tampoco la admitieron las hijas de la caridad por lo que fuera, total que los dos habían querido consagrarse a Dios. Y entonces ella, a la que las monjitas aquellas, que vamos, no son monjitas, las hijas de la caridad, pero en fin, le dijeron que la veían muy debilucha y con muy poca salud, pues con su poca salud, ella, que era oficiala, trabajadora de un taller de bordado de Alençon, que es de los mejores encajes del mundo, el encaje de Bruselas, el de Chantilly, el de Alençon, bueno, Alençon es el encaje más filigrana que existe y requiere un trabajo, creo que extraordinario. Entonces ella se había estado formando para trabajar en ese encaje, lo aprendió también, que puso un taller propio con chicas oficialas a su servicio y se convirtió en un verdadero negocio que surtía a las mejores tiendas de modas de París. O sea, que fueron dos personajes, los padres de Santa Teresita, muy interesantes, humanamente hablando también. Dos grandes emprendedores sin tener una gran base familiar, que se hicieron a sí mismos los dos. Dos grandes emprendedores. Pero claro, le faltaba la empresa principal de su vida, que era tomar Estado. Lo habían querido tomar en el Estado religioso, pero no había podido ser. Tenían que casarse, pero no tenían con quién, que es lo que suele pasar. Y entonces, ¿qué les sucedió a los dos? Lo que no les sucede a casi nadie, sobre todo a las mujeres. Que no se pusieron nerviosos, no. Lo que sea ya vendría. Y fue un flechazo en medio del puente de Alençon, cruzando el puente, que ve venir Celia a ese hombre ya con pinta de mayor, porque tenía, pues, no sé si 36 o 37 años, de entonces, y le ve venir, y entonces siente, que lo escribirá ella misma después, que la Virgen Santísima le dije, este es el que te tengo preparado, cruzándose por el puente, este es el que te tengo preparado. Ya yo no sé después cómo sería el cruce y cómo volverían a cruzarse. Ya cada uno siguió por su camino, pero enseguida se comprometieron. Hicieron una cosa de la que yo en principio soy enemigo, pero yo no tengo que ser amigo ni enemigo de nada, pero en fin, los noviazgos express no me parece a mí que son muy adecuados, como los eternos tampoco, ni express ni eternos. Pero ellos, 3 meses de noviazgo. Claro, ya tenían una cierta edad, sobre todo ella. El hombre nunca tiene edad, pero la mujer sí la tiene, con perdón, pero es así. Biológicamente y psicológicamente, el hombre a los 40 sigue sin estar nervioso, al contrario, más contento. Solterito y cuarentón, qué suerte tienes, ladrón. Pero la mujer pues estaba ya, y entonces ella tenía 30, él 37, más o menos, y entonces se casan y necesitan que al cabo de unos meses, ¿qué cosas pasaban entonces? ¿Y cómo era la gente? Que al cabo de unos meses, un sacerdote
en el confesionario a los dos, supongo que irían uno después de otro a confesarse, o el uno le diría a la otra, vete a confesar también con este hombre. Total, que como la gente se confesaba muy bien, porque la gente entonces, ahora os confesáis todo el mundo, hasta los que tenéis formación, muy mal, porque confesar es contar la vida, no, y confesar es pi, se acabó. 3 cosas, un número, género, número y especie. Confesar, un examen bien hecho es social. Es que falto a la caridad. Cuando a mí me dicen falto a la caridad, y mire, falto a la caridad puede ser haber tenido un pequeño pensamiento de antipatía contra alguien o haber matado a 500 personas. Las dos cosas me valen. ¿Cómo sé yo cuál es el grado? Falto a la caridad. Es que no vivo la pureza. Ahí puedes meter lo que quieras. Lo que quieras. Es que soy muy soberbio. Y yo. Es que soy muy perezoso. Y yo también. Dígame usted los 7 pecados capitales, que yo los tengo igual. Pero igual no. Los tengo los mismos. Pero no igual. Entonces usted me tiene que decir cómo lo tiene usted. ¿Cómo lo tiene? Hay que ir a... No contar la historia, no. Contar la historia, no. Eso no le interesa al confesor. Pero especificar el pecado, sí. Entonces, yo no sé cómo se confesarían estos dos. La cosa es que el sacerdote les dice, así no podéis seguir. Así para esto no os habéis casado. Porque estaban viviendo como hermanos. Así se estuvieron unos meses. Viviendo completamente como hermanos. Ellos habían ideado una forma de vida común para irse juntos al cielo, pero no, nada más. A lo mejor ella ni sabía, no sabemos, porque entonces, y el sacerdote es el que les dice, no, el matrimonio está para hacer uso de él. Y entonces tal uso hicieron que tuvieron 9 hijos. 9 hijos que ya empezó mayor Celia, porque cuando Celia es mamá de Santa Teresita, que fue la última, ya tenía, me parece, 42 años. Entonces era una edad de la mujer avanzadísima. Ahora a los 42 años algunas empiezan. Es un horror porque el reloj biológico ya está trastornado. Pero bueno, ahora como va todo raro. Pero entonces empezaron a tener los 9 hijos. 9 hijos. Y quedaron las 5 niñas. Y de las 5 el Señor las llamó a ser sus esposas a las 5. Era una familia donde se trabajaba mucho, mucho. Los 2 padres trabajaban mucho, pero a Monsieur Martin, al papá, a don Luis, incluso a algunos sacerdotes, porque dicen que era un señor en toda la extensión. Él había comprado un pabellón que era como una torre muy bonita junto al río, y allí tenía como su oratorio, iba a rezar, a leer, a pescar, que le gustaba mucho. Y allí me parece que es donde empezó a tener la Virgen de la Sonrisa, que después llevaron a los Bisonets. Bueno, total, que entonces él saludaba a todos los sacerdotes por la calle, de la veneración que le tenía al estado sacerdotal, pues como todavía un poquito en Portugal, en Francia, en España, como han paganizado todo, pero en Francia, según los de mon père, bonjour mon père, y en Portugal, señor padre. Bueno, pues esa atención al sacerdote. Entonces él saludaba a todos los sacerdotes y algunos sacerdotes le llegaron a decir, mire usted, no hay mal en que abra usted su relojería, joyería, los domingos por una puerta lateral que tiene trasera, porque así no da escándalo, pero no pierde usted que es cuando viene toda la gente de los pueblos a Lisieux y no pierde el producto de las ventas. Y él fue irreductible. Nunca abrió su taller de relojería, joyería y perdió, claro, muchísimas ventas los domingos, pero santificó siempre las fiestas. Entonces, hubo momentos de gran sufrimiento. Celia murió a los 46 años, devorada por un cáncer de pecho, y ese hombre se vio viudo y con las 5 niñas pequeñas, y Teresita 4 años, y Celina 8, que era la anterior,
y luego Leonia estaba en medio y las otras dos ya eran mayorcitas porque le llevaban 10 o 12 años a Teresita. Y dijo, ¿qué hago yo solo en este lugar sin mujer? Además el negocio de ella ya se había cerrado y entonces pensó, pues me voy al amparo de la familia más cercana y más fiable que tengo, que es el hermano de mi mujer, Isidoro Guérin, que era farmacéutico en Lisieux y era una persona de mucha nombradía ya en Lisieux. Tenía un periódico que había puesto en funcionamiento, luego cuando llegó su cuñado don Luis, entre los dos pusieron en funcionamiento en Lisieux la adoración nocturna, las conferencias de San Vicente de Paúl para hacer caridad con los pobres. Era un señor respetadísimo, que tuvo 2 hijas nada más. Una se metió monja cuando Santa Teresita, María, y la otra se casó con un médico. Juana Guérin se casó con el doctor Francis Lanil y no tuvieron hijos. Le hizo sufrir muchísimo eso y nunca tuvieron hijos. Santa Teresita le escribía las cartas, he rezado para que venga un futuro sacerdote, pero esa oración de Teresita no fue escuchada. Nunca tuvieron hijos. El otro día he oído yo un audio con la voz de Juana, de Jeanne Lanil, señora de Lanil, Jeanne Guérin, un audio registrado con la voz, porque fue la que más sobrevivió, porque su hermana María murió de monja muy joven, también como su prima Teresita, murió con 30 y tantos años, Teresita de 24. Bueno, total, que se fueron de Alençon a Lisieux, que está, me parece, como a 1 hora de camino, así 80 kilómetros, me parece, yo no he estado nunca por allí. Y se fueron, compró una casa preciosa, chalet, con un jardincito, los bisonets, que significa los arbustos, los arbustitos, y allí se establecieron. Las niñas empezaron a ir al colegio internado de la Abadía de las Benedictinas, que hoy no existe porque está con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, desapareció, porque en Lisieux fue un milagro que se conservó el Carmelo y todo intacto. Y eso que las carmelitas se fueron, que yo he leído la biografía de Madre Inés y es emocionante cómo se tenían que ir con sus hábitos, las capas al brazo y una maletita a refugiarse en la Basílica de Teresita, que ya la habían construido, porque se construyó enseguida, la basílica que tenía cripta y lugar donde refugiarse, porque le dijeron desocupen el monasterio que será bombardeado y desaparecerá. Y cuando se iban a la basílica se volvían llorando a mirar a su convento, que tanto trabajo le había costado levantar, primero a la Madre Genoveva, luego a la Madre María de Gonzaga, en fin, y lloraban y le pedían a Santa Teresita que no lo consintiera, y efectivamente Teresita conservó intacto con su intercesión el monasterio. Bueno, total, que se establece en el Lisieux, el papá con las 4 niñas, las 2 mayores ya mayorcitas, la vida es ir al colegio de la Abadía de las Benedictinas y estar en casa, pues, como un pequeño monasterio, porque era una casa donde la armonía era una preciosidad, la convivencia entre las 5 hermanas, como digo, quitándola del medio, que era muy difícil, pero al cabo del tiempo se descubrió que es que Leonia estaba totalmente subyugada por una criada, entre criada y niñera que las cuidaba, la maltrataba terriblemente, maltrato psicológico, valiéndose de su menor inteligencia, la tenía como esclava suya la criada y la tenía amenazada totalmente que no dijera absolutamente nada, que entonces lo pagaría caro. ¿Y cómo se tradujo aquello? En una rebeldía y una agresividad terrible de parte de aquella niña para con el resto de la familia. Entonces su mamá estaba preocupadísima y murió con esa preocupación. Y mientras las otras 4 eran muy dóciles para la educación, Leonia era un pequeño potro salvaje, no se dejaba educar, les daba muchísimos disgustos, no tenía inteligencia para captar las cosas y fue pues el punto negro de la familia. Esto lo hago notar porque las cartas de Teresita a su hermana Leonia no es que sean un tratado de espiritualidad, es que son un tratado de psicología, o como se diría ahora, de psicoafectividad, de pedagogía. Cómo Teresita sabe entrarle a esa hermana difícil, es la única que no la da por imposible,
es la única que persevera. Leonia entrará 3 veces en el convento, primero en las clarisas, después en las salesas, otra vez en las salesas, de un convento y de otro, primero de Le Mans, las clarisas de Alençon, las salesas de Le Mans, las salesas de Caen, y siempre fracasa, siempre vuelve a casa. Y de hecho, cuando Teresita muere, está en casa, que ya habían vendido los bisones, pero el padre había muerto, y ya se habían trasladado Celina y Leonia, que son las que quedaban, a la casa de los tíos, la casa de Isidoro Berén. Y entonces, cuando Teresita muere, Leonia está en casa, porque ya Celina estaba en el convento, todas estaban en el convento ya. Y Leonia, fracaso tras fracaso tras fracaso, está en casa. Y entonces, cuando le dicen a Teresita que pida, estos años antes, cuando profesó Teresita, le dicen que pida para que en la postración, cuando se va a profesar, se postran en el suelo, que pida para que su papá se cure. Su papá, ahora le diremos, tiene una enfermedad mental muy terrible. Y entonces Teresita luego dijo, cuando me he postrado, le he dicho a Jesús, Jesús mío, que papá se cure si es tu voluntad, pero que Celina, que Leonia acabe en el convento, tanto si es tu voluntad como si no, que acabe. Dice, porque que papá se cure, yo no sé si Jesús lo quiere, porque fue una prueba tan terrible, una cruz para las hijas, que ella decía que era su gloria, su mayor tesoro era esa cruz. Pero lo que no podía ella sufrir es irse y dejar a su querida hermana Leonia, con lo difícil que era, sola viviendo en casa de su tío. Y efectivamente, Leonia entró en el convento después de morir Teresita, muy poco después, que fue detrás del cadáver en el entierro, la única familiar que fue, junto con su tío, fue Leonia, allí con su velo, y a los pocos tiempos, no sé si al año o así, entró en la visitación de Caen y murió Salesa a los casi 80 años, y una santa, y está iniciado su proceso de beatificación, que es sierva de Dios, la única de los hermanos. Bueno, total, que se establece en el Lisieux la familia, y enseguida María, la segunda, mejor dicho, Paulina, la segunda, dice que quiere entrar en el convento, en el Carmelo, y entra en el Carmelo de Lisieux. Al poco tiempo María, que era muy enemiga de ser monja, un buen día tiene una gracia de Dios muy grande, y de un día para otro lo ventilan con su director, porque esas tenían un director de vez en cuando, pero un jesuita muy bueno, el padre Pichón, y lo ventila con el director y también al convento. Entonces se ve Teresita sola con su hermana Celina y la difícil Leonia y su papá. Y no voy a contar la vida de Teresita, sino la de la familia, y ya tampoco me puedo alargar mucho. Y entonces Teresita siente la urgente necesidad de darse a Dios totalmente en el Carmelo, y entra, como sabemos, a los 15 años. Y se quedan solas en casa con su padre, Leonia y Celina. Y su padre, que ya había dado algunos signos antes de la entrada de Teresita, ya había dado algunos signos, pero poco después, un buen día se escapa y está 3 días perdido. 3 días perdido. Claro, comprenden enseguida por los síntomas que era una enfermedad mental, entonces se llamaba anemia cerebral, y bueno, es más o menos, no exactamente, pero más o menos lo que hoy sería el Alzheimer, o llamamos el Alzheimer. Entonces fue terrible el sufrimiento de las hijas que estaban fuera cuidándole, porque como se escapaba y tenía mucha fuerza, tuvieron que ingresarlo en un sanatorio psiquiátrico, en Caen, en el Bon Saber de Caen, y el padre, como pasa con estos enfermos, tenía algunos momentos de lucidez tristísimos, donde se daba cuenta de lo que le estaba pasando, y fue un santo en ese sanatorio, porque él le daban una habitación individual, las hijas se fueron, alquilaron una casa para estar junto a él, verle todos los días, una situación tristísima. Pero don Luis pidió estar con los demás enfermos mentales y tuvo que ser sometido a todos los tratamientos humillantes, y todo esto lo vivieron
las 3 hijas carmelitas en el Carmelo, sin poder nunca más abrazar a su padre y ofreciendo aquel sacrificio enorme. Total, que en esa familia tan idílica, tan ideal, tan romántica, tan de color de rosa, viviendo las 5 hermanas como 5 princesitas en ese chalet con su madre había muerto, pero en Alençon primero, después con su papá, y cómo se fue haciendo presente la cruz. Cómo es diferente la situación de las familias de cuando se fundan a cuando van transcurriendo los años y va apareciendo la cruz. La cruz por parte de los hijos, la cruz por parte de los padres, la cruz de la enfermedad, la cruz de una ruina, la cruz. Ellas vieron aparecer así la cruz y los padres vivieron la cruz con un espíritu absolutamente sobrenatural. Como digo, a la hora de afrontar lo que es una arteriosclerosis cerebral progresiva de aquel padre, que le llegó a hacer peligroso para sí mismo y para los demás, que es lo que pasa con estos enfermos. Como digo, tenía momentos de lucidez, que también les pasa a estos enfermos, y en uno de esos momentos en el hospital psiquiátrico dijo: siempre estuve acostumbrado a mandar y ahora me veo reducido a obedecer. Él le había dicho a su pequeña, que era su reinecita, ella le llamaba ma petite reine, y él le llamaba ella a él mi rey de Francia y de Navarra, rey de Francia y de Navarra. Entonces él le había dicho a Teresita: solo Dios puede exigir un sacrificio así, desprenderse de aquella hija, pero me ayuda tanto que en medio de mis lágrimas mi corazón rebosa de alegría. Entonces, como antes las muertes venían antes, murió en 1894 de un ataque al corazón. Celina, que había aplazado su ingreso en el Carmelo para quedarse cuidándolo, a los 2 meses entró en el Carmelo. Y esta es la historia de esos padres y de esa familia que fundaron. Se dieron cuenta de que podían llegar a ser santos, no a pesar del matrimonio, sino precisamente en el matrimonio. Y consideraron ese matrimonio como un ascenso permanente a la santidad, vivida siempre en común. Porque la prioridad la dieron a Dios en aquella casa donde cada noche el papá leía a las 5 hijas, por eso estaban tan bien formadas, el año litúrgico de Don Granger, que entonces acababa de aparecer, era un boom, el abad de Solesmes, me parece que era Don Granger, y es una obra de un fuste piadoso, devocional, pero también teológico. Y por eso a Teresita le gustaba muchísimo, y a la Madre Inés el año litúrgico, leían la vida del santo del día siguiente, rezaban el rosario, tenían a la Virgen de la Sonrisa, que curó a Teresita de aquella extraña enfermedad, la tenían entronizada como la reina de la casa, y en fin, un hogar donde todo trasminaba sobrenaturalidad. Dios es el Señor y hace lo que quiere. Esto le repetía la mamá constantemente a las hijas. Cuando venía cualquier dificultad, Dios es el Señor y Él hace lo que quiere. Y el papá siempre respondía como un eco: Dios es el primero a quien tenemos que servir. Esos eran los nortes de este matrimonio, que pudieron así comprender que el sufrimiento formaba parte de ese matrimonio, de su vida cristiana. Además, ¿qué hacían siempre desde novios? ¿Qué hicieron? Cantar el uno las alabanzas del otro. Se conservan casi todas las cartas, porque como eran gente tan especial, los destinatarios se han encontrado muchísimas cartas, sobre todo de Celia, que escribía mucho. Que hay que ver las mujeres, con perdón, cómo eran entonces. Eran trabajos agotadores, porque llevar un taller de esos de encaje con varias oficialas a su cargo, quedándose sin dormir,
Y luego, cuando terminaban de todo eso, cartas y cartas y cartas. Como no había teléfono, todo lo escribían. Y Celia tiene un montón de cartas. Y dice en algunas: mi marido es un hombre santo. Me gustaría que todas las mujeres tuvieran uno como él. Siempre estoy muy feliz con él. Hace que mi vida sea muy tranquila. Para que diga eso una mujer, ya tiene que tener a su lado a un santo, ¿eh? Hace que mi vida sea muy tranquila. Un hombre que sepa llevar el gobernalle del corazón de una mujer para que el oleaje que ella tiene siempre por dentro no lo tenga convulso y atribulado, sino que le dé paz, le dé tranquila, es primero porque ese hombre es un santo. Segundo, porque se pliega mucho a los gustos de ella. Y tercero, porque hay una sintonía de corazones. Y, bueno, pues mi marido es un santo. Hace que yo siempre esté tranquila. Siempre me comprendía y me consolaba. Nuestros sentimientos iban siempre al unísono. Él era siempre para mí un consuelo y un apoyo. Y él, en uno de los viajes que hace, a poco de casarse, estando en Alençon, porque él por su oficio de joyero, de relojero, viajaba para, en fin, hacer sus compras o lo que fuera, y en uno de sus viajes le escribe. Mirad qué carta de un esposo a una esposa. No le dice la cursilada de amor mío, vida mía y esas cosas, sino que le dice: querida amiga, así encabeza la carta, porque es lo primero que tiene que haber en un matrimonio. La amistad es el amor de benevolencia correspondido. Pues no, la esposa no es que sea mucho más que una amiga, es otra cosa, está en otra órbita, pero antes que nada tiene que ser una amiga. No puede haber secretos, no puede haber desconfianzas, no puede haber prevenciones, ni condicionamientos, ni posesividades, ni manipulaciones. Lo que no puede haber entre amigos. Porque a veces lo que no se da entre amigos se da entre esposos. No puede haber celotipias si hay una verdadera amistad. Entonces él le dice: querida amiga, no podré llegar a Alençon hasta el lunes. El tiempo me parece largo. Estoy deseando estar cerca de ti. No hace falta decir que tu carta me ha producido un gran placer, salvo que noto que te estás cansando demasiado. Así que te recomiendo calma y moderación en tu trabajo. Tuve la felicidad de comunicarme con Nuestra Señora de las Victorias. Mirad qué cosa. En vez de decir, he ido a ver a Notre Dame de las Victorias, he hecho una visita, no. Tuve la felicidad de comunicarme con Nuestra Señora de las Victorias. También encendí una vela por toda la familia. Os abrazo a todos de corazón, esperando la felicidad de reunirme con vosotros, tu esposo y verdadero amigo, que te ama para toda la vida. La despedida de la carta. Tu esposo y verdadero amigo. Cuando llevan más de 10 años casados, que no sé si estuvieron 16 o por ahí, pues le escribe ella a él: te abrazo con todo mi corazón. Hoy me siento tan feliz al pensar en volver a verte que no puedo ni trabajar. Tu esposa, que te quiere más que a su vida. Después de 10 años, ¿no? Que no fue a los 10 días de casados, fue a los 10 años. Te sigo con mi mente todo el día. Ella a él. Y como digo, era una persona que había tenido una educación rígida, ¿eh? No era un merenguito, no. Pero con su marido, claro, todo fue dulzura. Por eso esas niñas se criaron. ¿Cómo no iban a comprender la misericordia de Dios, la ternura, el amor de Dios, si habían visto eso en sus padres? Y le dice ella a él: te sigo con mi mente todo el día. Me digo a mí misma, ahora debe estar haciendo esto o aquello.
Me parece que falta tanto para volver a estar contigo, mi querido Luis. Te amo con todo mi corazón y siento que mi amor se duplica por la privación que tengo de tu presencia. Me sería absolutamente imposible vivir lejos de ti. Bueno, ¿cómo hablamos nosotros en nuestras familias? ¿Cómo les hablamos a los demás? Del cónyuge, ¿cómo reaccionamos ante las debilidades de nuestros familiares? Y bueno, vino la alegría de ser padres, vino el compromiso de la educación de las hijas, ejercida con una gran ternura, pero con una gran firmeza. Y claro, no era un matrimonio tampoco perfecto, Vamos a decirlo todo. Estas cartas son de miel. Ellos eran unos santos, pero alguna vez habría algún roce, y lo hubo. Muy pequeño porque él era un santo. Y ella otra santa, por supuesto. Pero él era más sereno todavía. Ella era más enérgica. Y él también lo era cuando tenía que serlo, pero no sé, era un hombre como si solamente ver su rostro. Era una mansedumbre. Las facciones de ella, los rostros y las... Yo soy muy amigo de la grafología y de la craneología, que dice mucho, Pero la craneología la domino menos, o la frenología, pero la grafología mucho. Y bueno, las letras de los padres de Teresita nunca he tenido interés de comprobarlas. La letra de ella era de un dominio propio, de una ecuanimidad, la denota totalmente. Así como la letra de la Madre Maravilla, por ejemplo, también hay un estudio grafológico. Por ejemplo, la grafología dice siempre la verdad, casi en todo dice la verdad. Bueno, pero las facciones de él era un santo. Entonces, pero vinieron los roces, alguna vez hubo algún roce. Y una vez que lo hubo, pasó lo siguiente, que lo vio su hija, la mayor, María. Vio aquella discusión entre los padres, por pequeña que fuera. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Y si alguna vez tenéis que tiraros de los pelos o daros alguna voz, escondeos. Delante de los hijos jamás. Y esta le pasó incluso a la mayor de Teresita, de las hermanas, María. Y le preguntó a su madre, ¿es que no os lleváis bien? Una niña pequeña. Y entonces su madre la cogió, la acarició y le dijo, no te preocupes, hija mía, que yo quiero muchísimo a papá. Entonces se fue con él, se encerró y le dijo, la última vez, tenemos que dominarnos. Nuestras hijas no pueden ver esto nunca más. Y nunca más lo vieron. Aquella pregunta de la niña la hizo temblar a la madre. ¿Es que no os lleváis bien? Que es lo peor que puede decir un niño, claro, a sus padres. Entonces, Luis confiaba mucho en ella, también en esto, que es muy importante. Ella había llevado mucho dinero a casa, a veces más que él, porque el taller daba mucho, pero él también había hecho un capital muy bueno y vivían en una situación muy holgada. Había hecho un capital muy bueno y estaban bien, las niñas se criaron, bueno, la burguesía francesa, bien. Pero entonces miren la carta que le escribe él a ella. Mejor dicho, ella a él, le dice, se ha ido a algún viaje cerca o a la ciudad, no sé qué, y le dice, ayer nos pasamos toda la mañana comprando un conjunto completo para María, porque en las fotos se ve a las niñas vestidas como princesas, y a la mamá con unos cuellos, claro, así de encaje de Alençon, lo tenía en casa, pues se ponía los cuellos. Y ayer nos compramos, claro, la foto, esos polisones, el conjunto era mucho raso, mucho tafetán, mucho sombrero, muchos guantes y mucho de todo. Porque entonces, ayer nos pasamos comprando un conjunto completo para María. Un hermoso vestido, un abrigo muy a su gusto, o sea, lo que yo os digo, la mujer un poquito coqueta. Gastar en ropa un poquito, sí, que hay que estar bien. Y luego vosotras tenéis métodos de restauración que los hombres no tenemos, hay que usarlos sobriamente, pero hay que usarlos. La mujer tiene que vestir bien y calzar bien y peinar bien, que para eso es mujer.
Y el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pero la mujer, bueno, total, que se van a comprar. Y Teresita y la madre iban siempre, bueno, y le dice, ayer nos pasamos la mañana comprando, dice, un vestido y un abrigo muy a su gusto. Tengo que empezar de nuevo por Leonia. He pensado en darle sus cosas, pero María al lado de ella estaría demasiado elegante. Claro, 5 hijas seguidas. Esa mamá tenía que ver también que no cogieran celos, que fueran las 5 bien, y todo tiene que estar al mismo nivel, dice la madre. En resumen, que compro cosas todos los días. Y papá, porque es una carta que le escribe a Paulina, dice, papá bromea diciendo que es una manía mía lo de comprar tantas ropas a las niñas. Intento explicarle que no puedo hacer otra cosa con vosotras, pero le cuesta creerlo. Pero tú dile que confíe en mí. En el fondo él sabe que no le arruinaré. Bueno, cartas de una mujer a su esposo administrando la casa. Y después le escribe otra vez a Paulina, que era su gran confidente, porque aunque era la segunda, era mucho más juiciosa y madura todavía que María. Paulina luego fue priora toda la vida en el Carmelo de Lisieux. Pío XII dijo que fuese priora vitalicia, y fue priora hasta que murió a los 89 años, como Celina. Las dos murieron con casi 90 años. María un poquito antes, pero también con 80. Y bueno, entonces en una carta a su hija Paulina le dice Celia, cuando acababa de nacer Teresita, por lo tanto Leonia tenía unos 10 años, y le dice, ya sabes cómo es tu hermana Leonia, completamente insubordinada, nunca ha querido obedecerme sino a la fuerza. Por espíritu de contradicción hace todo lo contrario a lo que yo quiera, aunque ella misma lo desee. Ahora trato a esta niña con tanta dulzura que espero poco a poco corregir sus defectos. Y así sucedió después de muerta la mamá. Bueno, y así hay que leer las cartas de Teresita desde el Carmelo, diciéndole a su padre lo que había sido la educación de dulzura que les había dado, de ternura. Y hay que ver lo que era en esta familia el equilibrio entre el trabajo y el descanso, lo que cuentan las hijas de lo que las trabajadoras querían a la mamá, que era su jefa, de cómo las cuidaba, los horarios laborales, los sueldos. O sea que cuando se es santo en todo. Se es santo en todo. Miren, cuando Teresita tiene 1 año y medio, lo que tiene el vuestro ahora, Teresita 1 año y medio, y le escribe la mamá a su cuñada, que luego se haría cargo de las hijas. Le dice, Teresa empieza a hablar casi todo. Cada vez está más guapa, pero yo estoy muy ocupada, porque siempre está junto a mí y no me resulta fácil trabajar. Así que para recuperar el tiempo perdido, por la noche continúo con mis labores de encaje hasta las 10 y me levanto a las 5, con 5 niñas. También tengo que levantarme 1 o 2 veces por la noche con la niña, aunque el pecho se lo había dado un ama que le habían encargado, la Rosa Taillé, pero al final, cuanto más tengo que hacer, mejor me siento. Así termina la carta. Qué distinta estas madres de hoy, porque soy una esclava, porque nadie mira por mí, porque yo no tengo tiempo de descansar, porque ya está bien de servir a los demás. No. Estas madres santas no hablaban así. Y bueno, cómo les enseñaron a las hijas el amor al prójimo, cómo se desvivía por la calle Teresita con 2 o 3 años de la manita de su papá cuando veía a un pobre, le pedía unas monedas para ir a dárselo al pobre. Si el pobre llamaba a la puerta, era la niña más feliz del mundo de darle aquellas monedas. Y en fin, es una espiritualidad familiar encarnada en la vida cotidiana, hecha, como decíamos ayer, de virtudes domésticas, sin dejar de mirar nunca al cielo. Eso hablando además de 4 hijos muertos, lo que cuesta
la gestación de un hijo y el dar a luz para que luego se muera a los pocos meses, como sucedió. Entonces, ¿cómo habla la mamá de eso? Tengo aquí muchas cartas, pero no puedo leerlas porque nos vamos ya a la adoración. ¿Y cómo enfoca esa mamá la enfermedad? Las hijas se empeñan en llevarla a Lourdes, que estaba reciente. Lourdes estaba hacía menos de 20 años, porque la mamá muere en 1877, Lourdes había sido en el 58, no había basílica ni nada, pero estaban las piscinas y las hijas están oyendo de las curaciones, y desde Normandía hasta Lourdes, es casi toda Francia, y se empeñan, la llevan, un viaje de entonces, y la mamá sabe, tiene un poco la intuición de que no va a ser curada en Lourdes, como así sucedió. Entonces, cuando la enfermedad se revela en toda su gravedad, ella escribe: si el buen Dios quiere que me cure, yo estaré muy contenta, porque al fin y al cabo quiero vivir. Pero al mismo tiempo me digo, si no me cura, quizás será porque a vosotras os será más útil que yo me vaya. Debemos disponernos a aceptar generosamente la voluntad de Dios, sea cual sea, porque siempre será lo mejor para nosotros. Esto la madre. Y el padre, cuando la que quedó de ama de casa, que era Paulina, que era la que más valía, como digo, le anuncia su decisión de irse al Carmelo, entonces pasa lo siguiente, escribe ella, Paulina: por la tarde me encontré con él cuando subí a la escalera y me miró un poco triste y me dijo: Paulina mía, no creas que estoy triste. Estoy feliz entregándote al buen Dios, pero sufriré por separarme de ti. Y me abrazó con una ternura conmovedora. Después, otra de las hijas, Celina, que luego lo retrasó más, le dijo al padre que quería también ser carmelita, y esta fue la respuesta de él: viudo y ya sin apoyos más que los de sus hijas, y una tras otra al convento. Y él le dice a Celina: papá, yo estoy pensando también en ser carmelita. Y dice: ven, toma el sombrero y el abrigo, vámonos juntos ante el Santísimo Sacramento para dar gracias al Señor por las gracias que concede a nuestra familia y por el honor que me hace de venir a buscar todas sus esposas a mi casa. Podían hablar así porque rezaban mucho, rezaban juntos, y hay que rezar juntos desde que los niños no saben hablar, desde el día que os casáis. Y luego el niño, mientras el terzo, el rosario está correteando, lo que sea, da igual, pero va creciendo en eso. Pero no podéis nunca iros a descansar sin rezar el rosario juntos. Y luego algún otro rosario separado. Aprovechad el coche. Hoy en el coche se pierde mucho tiempo. Tenéis desplazamientos casi todos a los trabajos. Media hora de coche, 50 minutos, lo que sea. En el coche hay que hacer la oración, hay que ponerse pláticas de formación, hay que rezar el terzo. Mi padre y mi madre iban a misa cada mañana. Como tenían que trabajar los dos, iban a la misa de los trabajadores a las 5:30 de la mañana, todos los días. Y comulgaban 4 o 5 veces por semana, lo que entonces era increíble. Algún día se quedaban en el banco por disimular, pero casi todos los días comulgaban. Entonces no se comulgaba casi nunca, comulgaban, porque don Luis era una manifestación viviente de la confianza en la misericordia de Dios. Y doña Celia, que había sido más escrupulosa y más filo-jansenista, se había ido también pasando a esa espiritualidad mucho más amplia de él. Y comulgaban cada día, o casi cada día, iban a misa cada día, y con eso está todo dicho. Y 5 hijas religiosas y santas. Así que ahí tenéis un modelo espléndido, y para ir preparando lo que Dios quiera buscarse en vuestra familia. Lo primero que quiere buscar es santidad. Después, los hijos que tengáis, que sean muchos, pues
Decía don Bosco que 1 de cada 3 tiene vocación, 1 de cada 3. Niños, vuestra familia no tiene por qué ser la de Santa Teresita, es la vuestra, es la vuestra. Y vuestro esposo, vuestra esposa, no es ni San Luis Martín ni Santa Celia Guerín, es el que es. Pero tenéis que tener un sentido de gratitud muy grande a Dios toda la vida por haberos puesto a esa persona. Y siempre estar descubriendo en esa persona nuevos motivos de acción de gracias. No estar descubriendo motivos de cogerle manía, que es lo que a veces pasa en los matrimonios. ¿Qué torpeza es esa? No, estar descubriendo motivos, y fíjate, esto bueno, y se preocupa. Pero claro, para eso hay que estar en una competición de amor y ser detective de virtudes del otro. No ser espía de defectos, que eso está muy feo. Estar siempre descubriendo y decírselas, y decirlo. Hay que decirlo, porque no nos decimos más que lo malo, No, hay que constantemente estar estimulando. Cuando tú a una persona más le dices lo bueno, mejor es. Eso como los niños, sin adular, sin dejar que entre la vanagloria, eso es distinto. Eso es distinto y con los niños también hay que tener cuidado, que nadie les diga delante. Una vez, dice Teresita, yo me di cuenta, pero era una muñeca. Teresita era una muñeca, con unos rizos rubios, unos ojos azules y una carita muy cuadrada, como digo, como normanda, tenía el mentón muy ancho. Bueno, era normanda, no tenía la carita de medallita afilada, que es lo bonito, pero bueno, pero como las facciones eran chiquititas, los ojos eran lindos, la nariz no era grande, el pelo era rubio, pues ¿qué más daba que tuviera el mentón ancho? Bueno, entonces, y era monísima, Celina también, eran 2 muñecas. Y las mayores eran un poco más feuchillas, pero estaban pasables. Y luego Teresita era la más alta, eran todas muy chicas. Teresita tenía 1,61, que para mujer está bien. Y entonces dice ella, cuenta, que iba de paseo con sus hermanas, las llevaban a no sé dónde, y entonces una señora empezó a hacer ponderaciones de que aquella niña era una preciosidad. Y ella misma se dio cuenta, como era tan lista, de que las hermanas por detrás le empezaron a hacer señas a la señora que se callara y que no dijera delante de la niña lo bonita que era. Y eso es muy importante. Por eso los niños tienen que tener muchos hermanos, porque mientras están solos se estropean, porque todas las miradas van a ellos. Y cuando se reparte, ya se acabó. Pero que hagáis de vuestra familia lo que es la familia, una iglesia doméstica, donde se cultiven las virtudes de andar por casa, las virtudes de los días de diario, que no hace falta que sea domingo para ponerse una corbata, porque no os la ponéis ni el domingo, pero bueno, que todos los días son fiesta, que todos los días son para ser santos, que todos los días son para cultivar el amor. Y eso los niños lo van respirando y ya está. Encomendaos mucho a los papás de Santa Teresita. Hay por ahí un libro, no sé si estará traducido al portugués, supongo que sí, porque de Teresita se tradujo todo a todas las lenguas. Por supuesto, la historia de un alma en cuanto salió fue un boom, un huracán de gloria. Se tradujo a todas las lenguas. Al año apareció, al año de morir la santita apareció. Y a los 2 años ya estaba empezándose a traducir. Increíble. Pero hay un libro que escribió un franciscano, el padre Esteban Piat, Historia de una familia. A ver si lo encontráis en portugués. Lo está en portugués, ¿no? Está, pues es que claro, de Teresita está traducido todo. Pues ahí, lo han hecho una página buenísima en internet, increíble. Es un arsenal esa página. Hay miles de cartas, todas las de los familiares de Teresita que se cruzaban entre ellos, todas las biografías de sus carmelitas, de sus hermanas. Se llama Archives Carmel Lisieux, pero tú la pones y enseguida, por lo menos a mí me la traduce automática al español. Supongo que la traducirá automáticamente también al portugués. Bueno, es una página maravillosa. Hay de todo, ha aparecido hace 2 o 3 años, por lo menos que yo la he descubierto. Pero ha aparecido, bueno, pues ahí tenéis todo. Y ahí tenéis un modelo de familia. ¿Que queréis otro? Pues muchos hay, porque hay muchos los esposos, que me hace mucha gracia su apellido. En italiano hay apellidos chistosos. Los esposos Quattrocchi, Beltrame Quattrocchi,
que son 4 ojos, que está bien puesto, porque realmente un matrimonio son 4 ojos. Bueno, Luigi y no sé cómo es ella, Beltrame Quattrocchi. Eso los beatificó Juan Pablo II, italiano, que ella murió en el año 65. ¡Qué matrimonio increíble! La Gianna Beretta Molla, que renunció a vivir para que viviera su hijo. Santa Isabel de Hungría, que casi nadie sabe que su marido también es beato. No se aprobó el culto, pero popularmente se le rezaba beato. San Luis de Francia, otro esposo santo. San Isidro y Santa María de la Cabeza. Los santos Aquila y Priscila, que aparecen ya en los Hechos de los Apóstoles. En fin, matrimonios santos hay muchos. Pero el que más nos atrae por la hija, que es santa, y la queremos tanto, son estos, San Luis y Santa Celia. Encomendaos a ellos. Ahora vamos a estar con Jesús, que es lo que más nos luce de todo, el rato de adoración, después la Santa Misa, y después ya comeremos lo mejor que podamos y pondremos fin a estos días. Yo os agradezco mucho vuestra atención, vuestra paciencia, vuestro arte para estar combinando los niños con las pláticas. Y esto de que se encarguen hoy los padres es una maravilla, ¿eh? Esto, porque es que vosotras, claro, bastante tenéis con darle el pecho, con todo. Bueno, pues que se encargan y lo hacen muy bien. En este sentido ha cambiado la cosa muy bien, la verdad es esa. Así que vosotros también vais sabiendo educar y nada más, que a mí me gusta mucho estar siempre con vosotros. Estar con los portugueses es muy placentero porque sois muy gentiles, muy receptivos, muy obsequiosos, y esto no son flores que yo he hecho, porque lo mismo os he dicho que no os habéis puesto corbata para ser domingo, lo mismo os digo lo bueno que lo malo, pero en fin, que yo os quiero con corbata y sin corbata. Vamos a rezar.